Enciendes la televisión y ves las noticias sobre Irán y sientes una inquietud inexplicable. Observas el caos mundial, las guerras y los rumores de guerra y te preguntas, en medio de tu lucha diaria, Dios mío, ¿dónde estás en todo esto? Presta mucha atención, porque tu presencia aquí no es casualidad. Lo que estás a punto de escuchar es un mensaje que Jesús mismo ha dirigido a tu vida en este preciso momento. Él vio tu angustia, tu confusión y tu cansancio, y me envió a decirte la clave de la paz que tanto buscas y del discernimiento sobre los tiempos actuales se esconde en la verdad bíblica sobre una nación, la nación que ahora llamamos Irán. Antes de darte la primera revelación, necesito preguntarte algo importante. Las estadísticas del canal muestran que la mayoría de las personas que reciben una bendición a través de estos videos aún no están suscritas. No seas uno de ellos. Si este mensaje ya te ha llegado al corazón, haz clic en el botón suscribirse ahora mismo y activa la campanita para que el enemigo no te impida recibir las próximas instrucciones urgentes que Dios tiene para tu vida. Prepárense. En los próximos minutos no solo comprenderán la Biblia, recibirán una descarga espiritual. Les mostraré el destino profético de Irán, desde su nacimiento en Génesis hasta su papel como instrumento de Dios y su impactante mención en las profecías del fin de los tiempos. Quédense hasta el final, porque la última revelación sobre la futura restauración de Irán es prueba del milagro de esperanza que Dios está desplegando en su historia hoy. Comencemos, amigo mío, abre tu corazón a lo que vamos a hablar ahora. Enciendes la televisión, abres internet y ahí está, una vez más, Irán en los titulares. Tensión, política, conflictos. Es fácil sentirse pequeño y confundido en medio de tanto ruido, ¿verdad? A veces nos cansamos de luchar, de intentar comprender un mundo que parece caótico y nos preguntamos qué camino seguir. Pero quiero invitarte a mirar más, allá de la superficie. Lo que ves en los periódicos es solo la sombra de una historia mucho más antigua y profunda, una verdad escrita en las páginas de la Biblia. Esta nación, la antigua Persia, no es solo un actor geopolítico, es una pieza central en el gran tablero de ajedrez de la profecía divina. Recibe el don del entendimiento ahora, porque Dios te llama a ver lo que los ojos comunes no pueden ver, activando en ti una nueva percepción sobre sus planes y su vida. Es asombroso pensar que las mismas personas que dominan las noticias hoy en día tienen sus raíces entrelazadas en la historia de nuestra fe desde el principio. Persia, como se la llamó, aparece en las Escrituras y desempeña papeles que, a primera vista, parecen contradictorios. A veces como un poderoso aliado del pueblo de Israel, un instrumento de Dios para la liberación, y a veces como un temible adversario. Esta dualidad no es casualidad, es una poderosa lección para nosotros. ¿Cuántas veces en tu vida te has encontrado con situaciones o personas que parecían una bendición en un momento y un desafío en otro? Aquí es donde el discernimiento se convierte en la herramienta más valiosa que nos da el Espíritu Santo. Necesitamos orar para ver cómo Dios ve, para comprender que Él usa todas las cosas, naciones, circunstancias, personas, para cumplir su plan soberano de salvación en Jesús. Verás, este viaje para comprender a Irán en la Biblia es también un viaje hacia tu interior. Quizás te sientas invisible, como si tus luchas diarias no importaran en el gran esquema de las cosas. Pero al ver cómo Dios ha entretejido la historia de toda una nación en su plan, tu esperanza se renueva. Él nos muestra que cada hilo, por pequeño que sea, es crucial para el tapiz final. El Evangelio nos enseña esto. La historia de la redención se compone de historias personales.
Un milagro ocurre cuando te das cuenta de que la misma mano que guió a reyes e imperios es la que sostiene tu vida, sosteniendo tu fe cuando sientes que quieres rendirte. Tu historia personal de búsqueda de salvación y propósito está conectada con esta narrativa más amplia que estamos a punto de desentrañar juntos. Por lo tanto, no se equivoquen. Lo que comenzamos aquí no es un simple estudio histórico, es la activación de una revelación. Dios quiere darles las claves de un conocimiento que pocos poseen, para que su fe no se vea sacudida por los vientos de doctrinas ni por las noticias aterradoras del mundo. Él los invita a profundizar en su palabra para encontrar una esperanza verdadera que no depende de las circunstancias. La historia de Persia en la Biblia es un testimonio vibrante del poder, la soberanía y, créanlo o no, la misericordia de Dios. Para comprender el presente y el futuro proféticos, necesitamos remontarnos al principio de todo, al origen de este pueblo. ¿Están listos para descubrir cómo nació esta nación, con un linaje que se remonta directamente al diluvio y a Noé? La respuesta podría sorprenderlos. Así que, profundicemos en el libro de los orígenes, Génesis. A menudo hojeamos esas primeras páginas de la Biblia y vemos listas de nombres y genealogías que parecen distantes, ¿verdad? Podemos sentirnos perdidos, pensando que no conectan con nuestra vida actual. Pero ahí es donde entra en juego el discernimiento espiritual, un don precioso de Dios. Reciba esta verdad. No hay una sola palabra ahí por casualidad. Después del diluvio universal, cuando la humanidad comenzó de nuevo con Noé y su familia, Dios ya estaba diseñando el futuro de las naciones, y allí, en Génesis capítulo 10, encontramos las semillas de Persia. De Jafet nació Madai, el padre de los medos. De Sem, la misma rama de la que descendería Abraham, nació Elam. Dos linajes distintos que siglos después se unirían para formar el poderoso imperio medo-persa. Eso es una profecía en sí misma. Piensa en la belleza y complejidad de esto. ¿No es un milagro? Dios, en su soberanía, reúne a personas de diferentes ramas de la familia humana para cumplir un propósito específico en su gran historia de salvación. Esto nos enseña mucho sobre cómo obra Él. Puedes mirar a tu familia, tu pasado, tus amistades y ver solo desconexión y diferencias. Pero el Evangelio de Jesús es la prueba definitiva de que Dios es experto en unir a los separados. Une lo divino y lo humano, al judío y al gentil. El origen persa es un eco antiguo de esta verdad. Tener fe es confiar en que Él está entrelazando los diferentes hilos de tu vida, incluso los que parecen no encajar, para crear una historia de propósito y bendición. Tu linaje espiritual en Cristo es lo que realmente importa. A menudo, en oración, le pedimos a Dios un nuevo comienzo, un borrón y cuenta nueva. Nos sentimos cansados de luchar con nuestro pasado, con nuestra historia. El relato del Génesis nos da esta esperanza. La humanidad tuvo un nuevo comienzo con Noé, y desde entonces cada pueblo encontró su lugar en el plan de Dios. Persia no surgió de la nada. Tiene un linaje que se remonta al pacto de Dios con Noé. De igual manera, tu nueva vida en Cristo no está vacía. Has sido injertado en un linaje de fe que se remonta a los patriarcas. Tienes una herencia espiritual. Pídele a Dios que te muestre las raíces de tu identidad en Él. Él quiere revelarte lo valiosa que es tu historia para el reino, transformando tus luchas pasadas en un testimonio de su poder. Ahora que hemos establecido este fundamento, esta partida de nacimiento divina, la pregunta natural que surge es: ¿qué sucedió entonces? ¿Qué sucedió después? ¿Cuándo entraron en juego estos nombres, Madai y Elam? La respuesta es fascinante. La primera vez que Persia, a través del pueblo de Elam, aparece de forma destacada en la Biblia, no es en un tratado de paz.
sino en el fragor de la batalla. Surgen como potencia militar en una de las primeras guerras registradas en las Escrituras, un conflicto que pondrá a esta fuerza oriental directamente en el camino de uno de los más grandes patriarcas de nuestra fe. La historia está a punto de adquirir un dinamismo mucho mayor. Bueno, como dijimos, la tranquilidad de las genealogías da paso al fragor de la batalla. En Génesis, capítulo 14, se abre el telón de la historia y Elam, la raíz de la futura Persia, entra en escena. Y no entra tímidamente, amigo mío. Aparece como el líder de una coalición de reyes de Oriente, una verdadera superpotencia de la época que avanza sobre Canaán para aplastar una rebelión. Imagina la escena, un poder militar, abrumador, arrasando con todo a su paso. Para la gente de esa región era el fin, era la personificación del miedo y la derrota. ¿Cuántas veces en tu vida no te has sentido así al ver un problema que parecía un ejército invencible acercándose a ti? Ya sea una deuda, una enfermedad o una crisis familiar. Es la sensación de que la lucha es demasiado grande. La primera aparición de Elam en la Biblia nos habla de estos gigantes. En medio de este caos, un hombre queda atrapado en el fuego cruzado. Lot, sobrino de Abraham. Y aquí la historia da un giro inesperado. Abraham, quien aún no era el gran patriarca Abraham, era un peregrino. Un hombre cuya mayor riqueza no eran los ejércitos, sino una promesa y una profunda fe en Dios. Humanamente hablando, ¿qué podía hacer? Era un pastor contra un imperio. Es en este punto de imposibilidad que quiero que conectes. En ese punto cuando miras al cielo con desesperación y tu oración parece ser la única arma que te queda. La lógica del mundo dice, ríndete, es imposible. Pero el Evangelio susurra otra verdad, una verdad sobre un poder que se perfecciona en la debilidad. La esperanza de Abraham no estaba en sí mismo, sino en el Dios que lo llamó. Y entonces sucede lo imposible. Lo que ocurre es un verdadero milagro. Abraham, con solo sus siervos, un pequeño grupo entrenado, persigue a esta poderosa alianza de reyes y en una noche los derrota por completo, rescatando a Lot y a todos los cautivos. Esto es más que una victoria militar, es una declaración espiritual, es profecía en acción. Dios estaba estableciendo un principio eterno desde el principio. Ninguna fuerza de este mundo, por temible que sea, puede prevalecer contra su pueblo del pacto. Recibe esa bendición en tu espíritu ahora. La misma unción de victoria que estaba sobre Abraham está disponible para ti mediante la salvación en Jesús. Él es nuestro Salvador, quien nos da la victoria sobre enemigos que parecen demasiado grandes para nosotros. Pero vean qué interesante, y aquí necesitamos mucho discernimiento, un don que siempre debemos pedir. La primera interacción de Dios con Persia, Elam, fue mediante una confrontación. Sin embargo, su historia en la Biblia está lejos de terminar. Sería un error pensar que esta nación sería para siempre un adversario del plan divino. El mismo Dios que usó la fe de Abraham para derrotar al rey de Elam, siglos después, usaría a un rey persa para realizar una de las mayores obras de restauración para su pueblo. El enemigo de hoy puede convertirse en el instrumento de mañana. ¿No es increíble? Demuestra que los caminos de Dios son mucho más elevados que los nuestros y que Él es soberano sobre toda la historia. ¿Recuerdas el giro argumental que mencioné sobre cómo un adversario puede convertirse en una herramienta en manos de Dios? Pues bien, prepara tu corazón, porque lo que estamos a punto de ver es quizás uno de los actos más espectaculares de soberanía divina en toda la Biblia. Han pasado años desde la guerra de Abraham. Ahora la escena es diferente. El pueblo de Israel está derrotado, humillado y cautivo en Babilonia. El templo está en ruinas, la ciudad santa destruida. Imagino que la esperanza era un lujo. Quizás te identifiques con este sentimiento, sentirte atrapado en un cautiverio personal.
un trabajo sin futuro, una relación que no avanza, la sensación de que Dios te ha olvidado. Es en este escenario de desolación que Dios comienza a preparar un milagro de liberación desde un lugar totalmente inesperado. Aquí es donde entra el profeta Isaías, y con él una de las demostraciones más increíbles del poder de la profecía. Escuchen con atención. Unos 150 años antes de que naciera un hombre llamado Ciro, Dios habla a través de Isaías y lo llama por su nombre. En Isaías 44:28, el Señor declara: Ciro es mi pastor, y él hará todo lo que yo quiero. Dirá de Jerusalén: sea reedificada, y del templo sean sus cimientos. Piensen en eso. Un rey pagano de una nación extranjera siendo nombrado y ungido por Dios para una misión de salvación y restauración. Esto amplía nuestra comprensión de cómo obra Dios. Él no se limita a nuestras fronteras, nuestra cultura, ni siquiera a nuestra religión. Nuestra fe necesita estar a la altura de esta verdad. Ahora apliquemos esto a tu vida. ¿Cuántas veces en oración has pedido ayuda a Dios y luego has esperado a que llegara de una manera específica, de personas que ya conoces, de tu iglesia, de tu familia? La historia de Ciro es una bendición que nos libera de esta visión limitada. Nos enseña a tener discernimiento para reconocer la mano de Dios actuando en los lugares más inesperados. Tu ascenso puede provenir de un jefe que ni siquiera comparte tu fe. Tu sanidad puede provenir de un médico de otra cultura. Dios usó a un rey persa para liberar a su pueblo, así que abre los ojos de tu espíritu. La ayuda que tanto has estado pidiendo puede que ya esté en camino, proveniente de una dirección que nunca imaginaste. Este es el Evangelio en acción, derribando nuestras barreras mentales. Y el plan de Dios es tan perfecto que no deja cabos sueltos. Mientras la profecía sobre Ciro resonaba a través de los siglos a través de Isaías, otro hombre de Dios recibía confirmación de esta misma verdad, pero desde una perspectiva diferente. En lo profundo del palacio de Babilonia, el mismo imperio que sería derrocado, vivía un profeta llamado Daniel. Mientras el pueblo esperaba la salvación, Daniel recibía sueños y visiones detalladas de Dios, revelaciones divinas que no solo confirmaban la liberación, sino que predecían el surgimiento del imperio persa como la próxima gran potencia mundial. La promesa y la visión se alineaban. Ahora, amigo mío, quiero que te traslades a los muros de Babilonia. Imagina la situación de Daniel, un exiliado, un siervo en tierra extranjera, viviendo en el palacio del rey que destruyó su patria. Es fácil sentirse pequeño e impotente en una situación así, ¿verdad? Quizás conozcas esa sensación de estar dentro de un sistema, una empresa o una circunstancia que parece absorberte, oprimirte, porque es precisamente en este lugar de aparente debilidad donde Dios decide obrar de maneras espectaculares. Daniel, con una vida de integridad y una profunda conexión a través de la oración, se convirtió en un canal directo para la profecía divina. Nos enseña que, por muy ruidoso que sea el mundo que te rodea, si tu espíritu está en sintonía con los cielos, oirás la voz de Dios. ¿Y qué voz tan poderosa escuchó? ¿Recuerdan aquel sueño que atormentó al rey Nabucodonosor? El sueño de la estatua gigante que solo Daniel pudo interpretar, como leemos en Daniel capítulo 2. La cabeza era de oro, representando a Babilonia, pero justo debajo, el pecho y los brazos eran de plata. Allí estaba la revelación, justo delante del rey más poderoso de la tierra. Su imperio no era el final de la historia. Surgiría otro, y la Biblia, a través de la interpretación de Daniel, nos muestra que era el imperio medo-persa. ¡Cuánta esperanza debió traer eso a los corazones de los cautivos! Es un mensaje para nosotros hoy. Ninguna Babilonia en tu vida
ya sea una enfermedad, una crisis financiera o un sentimiento de opresión, es eterna. La fe nos asegura que el plan de Dios siempre prevalece. El cumplimiento de esta profecía es uno de los testimonios más sólidos de la veracidad de las Escrituras. No fue una simple predicción vaga, fue un decreto divino que se materializó en la historia. Ciro, el 165 Grande, el persa, marchó y conquistó Babilonia, que todos creían invencible. La transición de poder ocurrió exactamente como Dios había predicho en visión. ¿No es un milagro extraordinario? Cuando tu fe flaquee, recuerda a Daniel. El mismo Dios que previó y orquestó el auge y la caída de los imperios es el Dios que cuida los detalles de tu vida. El Evangelio nos muestra que la venida de Jesús fue el cumplimiento de la mayor de todas las profecías, la promesa de salvación, y llegó en el momento justo. Confía en el tiempo de Dios. Pero la revelación no terminó ahí. Tener el don de discernimiento significa comprender que a Dios le gustan los detalles. No solo le dio a Daniel el qué, sino también el cómo. En sus propias visiones, registradas en Daniel capítulos 7 y 8, Dios usó símbolos poderosos para describir la naturaleza de estos imperios. Pintó una imagen de animales salvajes y bestias marinas, cada una representando una potencia mundial. Persia no solo fue mencionada, fue descrita con características específicas, con simbolismo que revela su fuerza, su forma de gobierno y su poderío militar. Estamos a punto de adentrarnos en un nivel aún más profundo de profecía. Profundicemos entonces en las visiones que recibió Daniel. ¿Qué animales representaban a las naciones? En Daniel capítulo 7, el profeta ve 4 grandes bestias, y la segunda, que aparece después del león, Babilonia, es un oso. Piensen en las características de un oso. No es el más ágil, pero su fuerza es abrumadora, implacable. Esta es la imagen del ejército medo-persa. La profecía es tan detallada que dice que el oso se alzó hacia un lado, una representación perfecta de la alianza entre los medos y los persas, en la que Persia, que vino después, se hizo mucho más fuerte y dominante. Ver un detalle tan específico en la Biblia, escrita siglos antes, es un verdadero milagro que fortalece nuestra fe y nos muestra que Dios conoce el fin desde el principio, y la visión continúa, dándonos más detalles. El oso tenía 3 costillas entre los dientes, y una voz le dijo: «Levántate y devora mucha carne». Aquí, el don de discernimiento nos conecta con la historia. Estas 3 costillas son ampliamente vistas como las 3 grandes conquistas que cimentaron el poder del imperio persa, los reinos de Lidia, Babilonia y Egipto. Es la historia que se cuenta incluso antes de que suceda. Esto tiene una poderosa aplicación en nuestras vidas. Cuando enfrentamos problemas que parecen un oso abrumador, podemos pedirle a Dios en oración que nos revele las costillas que lo alimentan. Comprender la naturaleza de nuestro desafío es el primer paso hacia la victoria que encontramos en Jesús y su promesa de salvación. Como si fuera poco, para que no hubiera duda, Dios le concede a Daniel otra visión en el capítulo 8 de Daniel, usando un símbolo diferente pero complementario, un carnero. Este carnero tenía 2 cuernos, uno más alto que el otro, que crecieron al final. De nuevo, una imagen clara de la alianza medo-persa y la supremacía persa. La visión describe al carnero chocando cabezas en todas direcciones, conquistando y dominando, sin que nadie pudiera resistirse. Es una imagen del poder militar persa en su máxima expansión. Esta es una lección sobre la soberanía de Dios. A veces, en su plan, permite que un poder terrenal se expanda. Nuestra esperanza no reside en la ausencia de carneros en el mundo, sino en la certeza de que Dios tiene un límite y un propósito para cada uno de ellos.
Hasta ahora hemos visto a Persia como un oso de fuerza bruta, un carnero conquistador. Es una imagen de poderío militar, de imperio. Pero ¿acaso la historia de este pueblo en la Biblia trata solo de guerra y conquista? ¿Y cómo sobrevivió el pueblo de Dios, los judíos que vivían dispersos por este vasto imperio bajo el dominio de esta superpotencia? Aquí es donde la narrativa cambia de enfoque. Dejemos los campos de batalla y entremos en los salones del Palacio Real de Susa. El mayor milagro y la mayor demostración de la divina providencia en Persia no se produjo por la espada, sino por la valentía y la fe de una joven judía que arriesgó su vida para traer la salvación a su pueblo, transformando el imperio en un lugar de refugio y bendición. Hemos dejado atrás la imagen del oso y el carnero, la fuerza bruta de los imperios, y ahora nos adentramos de puntillas en los salones del Palacio Real de Susa. Dios se centra en una sola persona, una joven huérfana judía llamada Hadasa, a quien el mundo conocería como la reina Esther. Considere la ironía divina. En el corazón del poder que podría aplastar a su pueblo, Dios coloca a una de sus hijas en el lugar de mayor influencia. ¿Cuántas veces te has sentido fuera de lugar? Como si estuvieras en un entorno que no es el tuyo, quizás incluso teniendo que ocultar quién eres realmente para ser aceptado. La historia de Esther en la Biblia comienza así, y nos muestra que Dios nos coloca en lugares estratégicos, incluso si no entendemos por qué. Tu vida es un proyecto divino. Entonces, la crisis estalla. Un hombre malvado y orgulloso llamado Amán, impulsado por el odio, logra manipular al rey persa para que firme un decreto de exterminio contra todos los judíos del imperio. La muerte tenía fecha fija. La desesperación era total. La esperanza parecía un recuerdo lejano. Es en este punto de absoluta oscuridad que la fe se forja en el fuego. Mardoqueo, el tío de Esther, le envía un mensaje que resuena a través de los siglos. ¿Quién sabe si para un momento como este has llegado a ser reina? Esther 4:14. Recibe esta pregunta en tu espíritu ahora mismo. ¿Para qué un momento como este te ha preparado Dios? Tu trabajo, tu familia, tus habilidades. Todo esto podría ser la plataforma que Dios quiere usar para obrar un milagro. La respuesta de Esther es una de las mayores demostraciones de valentía y entrega que existen. No confía en su belleza ni en su posición. Recurre a la verdadera fuente de poder, la oración y el ayuno. Arriesga su vida al declarar: si tengo que morir, moriré. ¡Qué entrega! Y lo que sucede a continuación es uno de los giros argumentales más espectaculares de la historia. Dios conmueve el corazón del rey, expone la maldad de Amán, y el plan de destrucción se transforma en una poderosa salvación. El enemigo es derrotado en su propia trampa. El decreto de muerte se convierte en decreto de victoria. El imperio que sería la tumba de los judíos se transforma, por una bendición divina, en un refugio seguro. El milagro de Esther no solo salvó a su pueblo en esa generación, también dejó un legado perdurable. Gracias a su valentía, el pueblo judío no solo se salvó, sino que prosperó dentro del imperio persa. Esto significó que la sabiduría de las Escrituras, el conocimiento de la profecía, la esperanza en el Mesías prometido, todo esto permaneció vivo y coleando en el corazón de Oriente. Hombres como Daniel dejaron semillas de sabiduría, y la historia de Esther regó esas semillas. Ahora piensen conmigo, podría ser que siglos después, esta luz del conocimiento aún brillara con fuerza en Persia, hasta el punto de que algunos sabios de allí alzaron la vista al cielo y reconocieron el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Esa luz de sabiduría que hombres como Daniel y la valentía de mujeres como Esther encendieron en Persia no se ha extinguido con el tiempo. Han pasado siglos y llegamos a las primeras páginas del Nuevo Testamento, al Evangelio de Mateo.
¿Y quiénes son los primeros gentiles, los primeros no judíos que vinieron a adorar al Mesías recién nacido? Magos del Oriente. Mateo 2:1. La tradición y la historia nos señalan directamente a Persia. Estos no eran ilusionistas, sino sabios, estudiosos del cielo, consejeros de reyes. Eran una clase de hombres que buscaban la verdad. Su viaje es un acto de fe pura, dejar su tierra, su seguridad, para seguir una estrella. Es una invitación para nosotros. Cuando Dios nos muestra una señal, tenemos el valor de dejarlo todo y seguirlo, confiando en que Él nos guiará a algo mayor. Pero la pregunta que resuena es, ¿por qué ellos? ¿Por qué sabios de Persia? La respuesta más probable nos lleva de nuevo a Daniel. Recordemos que Daniel era el jefe de todos los sabios de Babilonia, un cargo que sin duda influyó en la futura corte persa. Las profecías de Daniel, incluyendo las 70 semanas, Daniel 9, que señalaron el momento exacto de la venida del Mesías, fueron preservadas y estudiadas durante generaciones en estos círculos de sabiduría. No eran solo astrólogos, eran teólogos y estudiosos de la profecía. Su don de discernimiento consistía en conectar la señal en el cielo con la palabra escrita. La estrella fue el detonante, pero la Biblia fue el mapa que dio sentido a su camino hacia Jesús. Y entonces ocurre el encuentro. Llegan, y mientras los reyes y líderes religiosos de Jerusalén están confundidos y angustiados, estos extranjeros se llenan de esperanza y alegría. ¿Qué hacen? Se postran y adoran, ofrecen ofrendas, oro a un rey, incienso a una deidad y mirra a aquel que un día sería sacrificado por nuestra salvación. ¡Qué revelación! En ese acto reconocen la plena identidad de Jesús. Ese momento fue un milagro dentro de otro milagro, una bendición que selló la promesa de que el Salvador vino no solo para un pueblo, sino para todos los que lo buscan con un corazón sincero. La larga oración del mundo por un Redentor estaba siendo respondida en ese pesebre. Persia estuvo presente en el nacimiento de la nación de Israel, en su liberación y ahora en el nacimiento del Salvador. Es un hilo conductor que recorre la historia de la redención. Pero si Persia desempeñó un papel tan noble y crucial en la primera venida de Jesús, ¿acaso su historia en la Biblia termina aquí, con este acto de adoración? La respuesta es no. La profecía bíblica, infalible, reserva para Persia, el Irán de nuestros días, un papel muy diferente y oscuro en los acontecimientos que culminaron en la segunda venida de Cristo. La misma nación que trajo regalos al niño Jesús es descrita como parte de una coalición que marchará contra el pueblo de Dios al final de los tiempos. Lo entiendo, este cambio de tono es desconcertante. Pasar de la adoración de los Reyes Magos ante el niño Jesús a los tambores de guerra del Apocalipsis puede ser inquietante. Pero la Biblia es un libro de toda la verdad, no solo de las partes reconfortantes. El profeta Ezequiel, en 1900, los capítulos 38 y 39, nos da una de las profecías más detalladas sobre el fin de los tiempos. Describe una gran coalición de naciones que se alzará contra Israel en una batalla conocida como la batalla de Gog y Magog. ¿Y cuál es una de las primeras naciones mencionadas en esta siniestra alianza? Persia, el actual Irán. Esto debería causarnos escalofríos al ver estas alianzas formándose en las noticias. La profecía está viva y Dios nos llama al discernimiento para comprender los tiempos. El ataque, según las Escrituras, será contra la nación de Israel, descrita como reunida de entre las naciones, un pueblo que vive seguro en su tierra. La motivación será la codicia y el odio, el deseo de saquear y destruir. Es la manifestación final de una rebelión espiritual contra el pueblo del pacto de Dios. Pero aquí está la clave que nos llena de esperanza
y fortalece nuestra fe. Dios mismo dice en Ezequiel 38:4 que pondrá garfios en las fauces de esta coalición y los arrastrará a los montes de Israel. Esto significa que detrás de la maldad humana hay un propósito soberano. Creen llevar a cabo sus propios planes, pero en realidad se ven arrastrados a una confrontación final donde Dios revelará su poder al mundo entero. Cuando todo parezca perdido, cuando este ejército cubra la tierra como una nube, la intervención divina será inconfundible. No será un ejército humano el que traiga la victoria, sino Dios mismo. La Biblia describe un juicio abrumador, un gran terremoto, confusión. Entre los soldados, peste, lluvia torrencial, granizo, fuego y azufre. Será un milagro de proporciones épicas, una demostración de poder tan grande que el mundo entero no podrá negarla. El propósito de Dios es claro. Él mismo dice, y sabréis que yo soy el Señor. Ezequiel 38:23. La salvación de Israel en ese día no será solo para ellos, sino un testimonio para que todas las naciones reconozcan la soberanía del único Dios verdadero. El destino de esta alianza invasora, que incluye a Persia, es un juicio sombrío, es un panorama sombrío, un final trágico para una nación con una historia tan entrelazada con el pueblo de Dios. Pero les pregunto, ¿es este el capítulo final para el pueblo persa en el plan de Dios? ¿Acabará la nación de Ciro y los magos reducida a polvo en el campo de batalla? La Biblia es un libro de redención, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y hay otra profecía, dada por otro profeta, Jeremías, que conlleva una doble promesa. Una promesa que habla de destrucción, sí, pero también de una futura restauración, abriendo una puerta de esperanza para Irán al final de los tiempos. Y esta puerta de esperanza, amigo mío, esta promesa de un futuro más allá del juicio, la encontramos en las palabras del profeta Jeremías. En el capítulo 49 hay una profecía específica contra Elam, esta antigua raíz de Persia. Dios comienza hablando de juicio, al igual que Ezequiel. Dice que romperá el arco de Elam, su columna de fortaleza, y que dispersará a su pueblo a los 4 vientos. Esto nos muestra la coherencia de la Biblia. La rebelión contra Dios y el ataque a su pueblo traen graves consecuencias. La justicia de Dios es real y nadie puede burlarse de él. La primera parte de esta profecía se alinea perfectamente con el destino de la coalición de Gog, pero es la última frase de Jeremías 49, versículo 39, la que nos deja sin aliento y nos llena el espíritu de un gozo indescriptible. Después del juicio, Dios hace una promesa que lo cambia todo. Dice, sin embargo, en los últimos días restauraré la cautividad de Elam, declara el Señor. Léanlo de nuevo. Yo restauraré. Esta es la firma de Dios a lo largo de la historia de la humanidad. Este es el corazón del Evangelio. Incluso después del juicio, su plan final es la redención. Nos muestra que su ira dura un momento, pero su misericordia es eterna. Se necesita el don del discernimiento para adorar a un Dios que es perfectamente justo e infinitamente misericordioso a la vez. La esperanza de salvación es la última palabra y lo más asombroso. Estamos presenciando el comienzo del cumplimiento de esta profecía en nuestros días. Es un milagro que está sucediendo ahora. Irán, la actual Persia, alberga la iglesia de más rápido crecimiento del mundo. En medio de un régimen cerrado y hostil al cristianismo, millones de iraníes tienen encuentros sobrenaturales con Jesús a través de sueños, visiones y la valentía de cristianos en secreto. La semilla de la palabra, plantada por Daniel, regada por la fe y la oración de Esther y honrada por los magos, está dando frutos en una cosecha monumental. La promesa de Dios de restaurar Elam no es una teoría, es una realidad viva y palpable, una bendición que se despliega ante nuestros ojos.
El viaje de Persia a través de la Biblia es un retrato del propio viaje de la humanidad. Enemiga y amiga, instrumento de juicio y salvación, protagonista de profecías de guerra y glorioso avivamiento. La historia de esta nación nos enseña que nadie, absolutamente nadie, está demasiado lejos de ser alcanzado por la gracia de Dios. Que esta verdad fortalezca tu fe, que tengas el discernimiento para ver la mano de Dios en la historia y en tu propia vida, y que la esperanza de la restauración definitiva, posible solo por medio de Jesús, sea el ancla de tu alma, sin importar cuán fuerte sea la tormenta. La última palabra de Dios siempre es redención. ¡Qué revelación tan poderosa! El recorrido de Irán en la Biblia, desde el juicio hasta la redención, es prueba viviente de que por muy sombría que parezca una situación, la palabra final de Dios siempre es de esperanza y restauración. El mismo Dios que prometió restaurar Elam es quien promete restaurar tu historia. Aférrate a esa verdad. Ahora, realmente quiero saber de ti. Deja un comentario abajo. ¿Qué parte de esta profecía impactó más tu fe hoy? Quiero leer tu testimonio e interactuar contigo. Si este mensaje ha sido de bendición en tu vida, no te lo pierdas. Sé un canal para Dios y comparte este video ahora mismo con 3 personas que necesitan comprender los tiempos y renovar su esperanza. Y si aún no formas parte de esta familia, no te vayas sin antes suscribirte y activar todas las notificaciones para no perderte la próxima revelación poderosa que Dios tiene para nosotros. No te vayas todavía. Aquí, a un lado, está el siguiente video que el Espíritu Santo ha seleccionado especialmente para ti. Haz clic ahora y continúa tu camino de crecimiento espiritual. Quédate en la paz de nuestro Señor Jesús y hasta la próxima revelación.